Supercrack Estrella presenta la profecía del monje ortodoxo griego que hablaba con viajeros del tiempo Joseph de Batopedi. Proclamado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2004, el monasterio Visoki de Kani, en Kosovo, es la iglesia medieval mejor conservada de los Balcanes y todo un símbolo de la religión ortodoxa serbia. Dedicado a Cristo Pantocrátor, de imponente arquitectura romántica y bellamente adornado con frescos que son un ejemplo acabado del arte bizantino, el monasterio fue establecido en 1327 por el rey Estefan Uros III de Kanski y su construcción fue continuada y concluida en 1335, luego de la muerte del rey en 1330, por su hijo y sucesor al trono Estefan Uros IV Dusan, aunque los frescos recién fueron acabados en 1350, esto es, exactamente, a mitad del siglo XIV. Más allá de su incontestable valor histórico/cultural, esta iglesia ha cautivado desde hace algo más de 40 años el interés de los defensores de la hipótesis del antiguo astronauta a causa de una provocativa pintura de la crucifixión de Jesucristo que muestra en el cielo dos raros objetos cuyo aspecto permite evocar alguna especie de runabout salido de la famosa serie televisiva Star Trek. También podemos ver a un viajero del tiempo hablando por un teléfono móvil, es el famoso viajero del tiempo llamado Jason de Caballo de Troya. De hecho, incluso sin necesidad de aguzar la vista ni forzar para nada a la imaginación, puede uno ver claramente a sendos personajes sentados en el interior de cada objeto celestial, al igual que pilotos cuyas manos parecen patentizar de la mejor manera la actitud de aquel que está manipulando los controles de alguna clase de ingenio volador. En la historia hubo personas que viajaron en el tiempo como esta que podemos ver en el cuadro con teléfono móvil, como personas que podían tener contacto con estos viajeros del tiempo como el monje ortodoxo griego Joseph de Batopedi. En estos días he hablado del portal dimensional que quieren abrir entre Grecia y Turquía. Un grupo de científicos está buscando la forma de abrir una puerta a una máquina a otra dimensión. Para ello quieren realizar algo parecido a lo que hicieron en el portal del Golfo de Adén, inventar una cortina de humo que impida que los turistas puedan acercarse a esta zona de entre Grecia y Turquía. El portal se abriría en el mar, y lo quieren libre sin espacio aéreo de los aviones comerciales, algo que de hecho ya tienen conseguido con el coronavirus. La élite busca fórmulas para escapar de la Tierra. Todo esto coincide con las profecías del monje ortodoxo griego Joseph de Batopedi. En estos días el conflicto entre Grecia y Turquía se agrava cada día más, con muchos analistas en geopolítica vaticinando una gran guerra que podría llevar al mundo de nuevo a los bordes de una guerra mundial. En países de esa zona del conflicto muchos comienzan a comentar en publicaciones de páginas alternativas de noticias sobre una profecía que habla claramente sobre el conflicto entre Grecia y Turquía y que desataría indudablemente la Tercera Guerra Mundial. Un monje griego llamado José, que hablaba a menudo con ángeles y santos, se le ha dado una profecía detallada sobre cómo comenzará la Tercera Guerra Mundial, quién ganará, qué pasará con Estados Unidos y la Unión Europea, y sobre la Iglesia Católica Romana que dejará de existir. Este monje nació en el año 1921, y murió en el año 2009. La tensión entre Israel y Turquía no cesa en el Mediterráneo. Los turcos decidieron enviar 3 fragatas para vigilar la libertad de navegación en esas aguas. La tensión trae a la memoria de los más místicos la reciente profecía del monje ortodoxo griego, Joseph de Batopedi, que vaticinó el inicio de una tercera guerra mundial por el estallido de un conflicto en esa zona del planeta. Según esta profecía, emitida por un monje católico ortodoxo griego, el anciano Joseph de Batopedi, que murió el 1 de julio de 2009, la tercera guerra mundial se desatará a raíz de un conflicto precisamente donde ahora las relaciones se mantienen tensas. Esto choca mucho con esa predicción de que la empresa Amazon quiere comprar la isla de Chipre, o quizás no. Lo más seguro es que la élite busque una forma sencilla de estar muy cerca de este portal dimensional que quieren abrir aquí entre Grecia y Turquía. Por esta razón, tener empresas aquí es una excusa perfecta para no llamar la atención, y cuando llegue el momento, si es que consiguen abrir este portal, escapar. Joseph de Batopedi fue reconocido en Grecia por sus contactos con el otro mundo, sus conversaciones con ángeles y santos y sus profecías. Incluso a la hora de su muerte el anciano sorprendió a todos dejando un cadáver con una sonrisa dibujada en su rostro. Según sus vaticinios, la Tercera Guerra Mundial empezará con el conflicto entre Turquía y Grecia. Grupos de poder oculto, que son los que gobiernan sobre Estados Unidos y la Unión Europea, forzarán a los turcos a iniciar la guerra contra Grecia. Todo esto encaja con lo que en mi canal contamos cuál sería la razón por la que querrán realizar una guerra en este lugar del mundo, quizás lo que yo llevo meses diciendo en mi canal. Recordemos el terremoto ocurrido hace poco en esta zona.
A pesar del coraje y la tremenda resistencia griega, el ataque turco será devastador. Muchísimos griegos y muchísimos de sus hermanos en Cristo, rusos y serbios que voluntariamente ayudarán a los griegos estarán muertos. Turquía penetrará profundamente en el interior de Grecia, invadiendo la mayor parte de su territorio. Al principio, la OTAN y Estados Unidos no interferirán en el conflicto directamente, pero darán soporte de forma secreta a los turcos. Llegará un momento en que el mundo pensará que el pueblo griego desaparecerá. Poco antes de que esto ciertamente suceda, Rusia mostrará sus cartas protegiendo a griegos y cristianos ortodoxos. Esto tomará a todos por sorpresa. Armas nucleares rusas son lanzadas contra Turquía. La oscuridad cubre la península balcánica y el cercano oriente, el mundo como lo conocemos dejará de existir. En ese momento Estados Unidos y la Unión Europea se unen a Turquía, o lo que queda de ella, y declaran una guerra global contra Rusia y Grecia. El Vaticano y el Papa anunciará guerra santa contra los cismáticos ortodoxos. La guerra será horrible. Gente ardiendo caerá desde el cielo. Estados Unidos sufrirá una terrible derrota, y su poder volará como un globo. La Iglesia Católica Romana nunca será capaz de volver a la posición que tiene hoy, ni mucho menos, su influencia será prácticamente nula. Esto es solo una profecía que podría valer para que nadie se acerque a este lugar entre Grecia y Turquía, pero podrían inventar otras excusas que no necesariamente tendría que ser una guerra, solo necesitan mantener a este lugar del mundo oculto a los ojos del mundo, mientras realizan sus experimentos de apertura de puertas hacia otros mundos. La profecía continúa diciendo: los rusos entrarán en Constantinopla, establecerá un gobernador, pero ofrecerán los nuevos territorios a los griegos en bandeja. Estos dudarán aceptar estos nuevos territorios al principio, pero al final aceptarán gobernar sobre la capital turca. Los griegos regresarán a Constantinopla 600 años después de su última salida. Una tercera parte de los turcos perderán la vida en la guerra, otro tercio aceptará el cristianismo ortodoxo y el resto se trasladarán a vivir a los desiertos turcos. Los armenios conseguirán regresar a su tierra y los kurdos crearán su propio país. La Iglesia Católica Romana nunca será capaz de volver a la posición que tiene hoy, ni mucho menos. Su influencia será prácticamente nula. Esto provocará la aparición de conflictos por todo el mundo y el movimiento de muchas fronteras. Obviamente, se trata de una profecía que poco tiene para contrastar con la realidad más allá de los hechos consumados, así que será cuestión de tiempo, como siempre sucede en estos casos, ver si el viejo monje tuvo una premonición o si simplemente se trató de desvaríos seniles. Podría encajar con lo que estamos contando en mi canal, de que quieren esta zona libre y despejada, pero podrían inventar otras cosas para mantener a las gentes fuera del lugar. La Tierra Santa de Athos en Grecia es famosa por un gran número de monasterios cristianos ortodoxos que pertenecen a las iglesias ortodoxas griegas y serbias. Entre ellos, está el monasterio de Vatopedi, donde vivía el famoso monje llamado Joseph. El monje Joseph fue famoso por experiencias fuera de este mundo, como hablar con ángeles, santos e incluso con Jesús, el mismo Dios viviente. Estos seres sagrados a menudo le permitían echar un vistazo al futuro, y todas las personas que vivían en sus entornos a su alrededor conocían este talento incomparable. Aún así, el viejo monje fue demasiado tímido para compartir sus conocimientos. Afortunadamente, un día, hace unos 19 años, le comentó esta profecía al director de uno de los monasterios serbios de Athos de esa época. El autor de este artículo, que es de nacionalidad serbia, comentó: siendo serbio, traduciré sus palabras al inglés, para que todos en el mundo puedan conocerlas. No es de extrañar que el viejo José no quiso hablar de eso en su tiempo, ya que nada bueno espera a la humanidad. Esto es lo que le han dicho los seres sagrados al viejo monje. La Tercera Guerra Mundial empezará con el conflicto entre Turquía y Grecia. Los masones que gobiernan Estados Unidos y la Unión Europea obligarán al pueblo turco a la guerra contra Grecia. ¿Dónde escapar? Tienes que meterte en la mentalidad de los físicos para entender a qué se refieren cuando dicen la palabra dimensión. Tendemos a creer que una dimensión es un lugar al que vas y está poseído por criaturas extrañas. Una dimensión es sencillamente una dirección en el espacio. En este momento conocemos tres, que podríamos llamar arriba abajo, izquierda derecha y adelante atrás. Así como no tiene sentido decir dónde está la dimensión arriba abajo, está en todas partes. Lo mismo será verdad de las otras dimensiones. Lo que sabemos con seguridad es que están escondidas para nosotros de alguna manera, así que podrían ser muy pequeñas, tanto que nunca las veremos. Esa es la manera más fácil de esconderse. Pero hay otras dos posibilidades.
Una es que sean medio pequeñas 1 milímetro o 1/10 de milímetro y la otra es que las dimensiones sean infinitamente grandes, pero no podemos llegar a ellas pues estamos atrapados en un subespacio de dimensión inferior del universo. Eso es algo que los físicos a veces llaman la cosmología de branas, una forma extraña de decir membranas como las que limitan a nuestro universo de 4 dimensiones dentro de un espacio de dimensionalidad superior llamado Burke. Si eso es cierto, podría haber múltiples branas, múltiples subespacios de tetra, pentadimensionales paralelos, en ese sentido podría haber mundos paralelos incorporados en estas otras dimensiones. Algo que sí parece ser cierto después de todo esto es que los físicos han probado sin lugar a dudas la existencia de una maravillosa dimensión, la de la imaginación, el punto de partida de tantos grandes descubrimientos. La Odisea de los dioses, la historia del contacto extraterrestre en la antigua Grecia, esa es la razón por la que tiene que ser aquí este portal dimensional. Extraterrestres antes de nuestra era Grecia y Turquía. Si comparamos la mitología grecorromana a la moderna ficción científica, estaríamos incurriendo en exageraciones. Las armas mágicas, los carros alados o la capacidad de volar de aquellos dioses hablan por sí mismos. Hasta Rómulo, este héroe que lanzó las bases de nuestra civilización, no murió, mas se elevó a los cielos en una nube. La historia oficialmente acepta que la civilización grecorromana posee un enigma básico. ¿Cómo es que un pueblo tan inteligente y culto como los griegos y los turcos inventaron leyendas tan infantiles? El gran poder alcanzado por Grecia, Turquía y por Roma contrastan con la ingenuidad de sus tradiciones y mitos. El historiador inglés W. Raymond Drake estudió profundamente los registros de la cultura grecorromana y concluyó que allí también los dioses vinieron del espacio en naves de diversos tipos. En la cultura griega, así como en su versión romana, existen las mismas figuras encontradas en otras civilizaciones. El colonizador, el gigante, el casamiento entre dioses y terrestres, el conocimiento prohibido entre los hombres, el paraíso, la edad de oro, la energía usada sin control causando terribles tragedias, las luchas entre seres del cielo, etc. Aquí hay algo, una especie de portal fijo, ese que quieren abrir en estos momentos para escapar de la Tierra. El mito no es imaginación, ni ficción etérea de un pasado hace mucho olvidado, mas sí una tradición oral, recuerdos oscuros de una remota antigüedad, con intensa impresión en la mente popular, conforme observa Raymond Drake en Dioses y astronautas en la Grecia y Roma antiguas. En su libro, Raymond resalta una serie de coincidencias entre los mitos griegos y los de otros pueblos, incluyéndolos así en los registros de la Biblia. Veamos. 1. Urano, cielo, desposó a Gea, tierra, y fue padre de 12 hijos gigantes, los titas, y también de 3 hijos rebeldes, los cíclopes, que tenían un solo ojo. 2. Uno de los hijos de Urano y Gea, Cronos, tiempo, acabó castrando al propio padre. Urano maldijo a su hijo y garantizó que él también sería destronado por sus descendientes. Enseguida, Cronos se casó con su hermana Rhea, y gobernó el mundo en una edad de oro, celebrada por todos los poetas de la antigüedad. Los hombres vivían como dioses en una bendita satisfacción, libres de trabajos y de dolores, en una dulce inocencia, pues la tristeza y el pecado todavía no habían afligido sus almas, la humanidad no envejecía y no era sometida por dolencias, los hombres prosperaban en una perfecta salud física y espiritual encima de todos los males, alegres y en fiestas. Cuando, por fin, morían, era como si sus ojos hubiesen sido atrapados por el sueño. 3. Perturbado por la profecía de Urano, Cronos comía todos los hijos que su mujer Rhea le daba. Zeus sobrevivió. Durante 10 largos años, la guerra se mantuvo entre Cronos, ayudado por los titas, y Zeus, armado con las armas mágicas de los cíclopes que él liberara. El conflicto se esparció por toda la tierra, el mar, el cielo, llevado a efecto con todas las fuerzas cósmicas de los dioses. 4. Zeus venció en la guerra. Él, desde su morada en el monte Olimpo, odiaba a la humanidad y privó a los hombres del fuego. El héroe Prometeo robó el fuego del cielo, Zeus juró venganza, los gigantes se rebelaron y apiló montaña sobre montaña para escalar el cielo. Después de una guerra titánica, que convulsionó la tierra y el cielo, Zeus venció. Para castigar al hombre, él creó la mujer, Pandora, de cuya famosa caja dejó salir todas las miserias para afligir a la humanidad. 5. Zeus encadenó a Prometeo a un pico, en el majestuoso Cáucaso, donde de día un águila despedazaba su hígado, que era renovado mágicamente a la noche. Más tarde él fue liberado por Hércules, y, perdonado, dedicó su genio a enseñar al hombre las artes de la civilización.
6. Cuando Zeus resolvió destruir la degenerada raza de los hombres, Prometeo aconsejó a su hijo Deucaliao que construyese una barca. En el gran diluvio solo se salvó él y su mujer, Pirra. 7. Un horrible monstruo celeste, Tifeu, expulsó los dioses aterrorizados del monte Olimpo para el Egipto, reforzando los más antiguos eslabones entre esos dos países. Por fin, Zeus lo mató con un rayo. Viajando con una increíble rapidez en este caso, así como en todos los otros presentados en este trabajo, Drake aconseja: si ridiculizamos los mitos griegos, esto se debe al hecho de que estos cuentos se contradijeron con la presente manera convencional de pensar. Los antiguos acreditaban en los dioses. Hoy nuestras mentes son condicionadas por la cultura contemporánea, y no podemos sintonizarla con el clima mental, con el espíritu de las eras pasadas. Si nos transportásemos hacia las murallas de Troya, habríamos de sentirnos tan extraños como Aquiles perdido en el trabajo de Londres. ¿Y las naves voladoras? Drake levanta otra serie de pistas. Los dioses se movían por los cielos con más fuerza y rapidez que los mortales. Poseidón atravesaba una inmensa distancia con apenas 3 pasos, como el dios Vishnu de la India. Hera viajaba con la rapidez del pensamiento. Hermes y Atenea descendían planeando sobre sandalias aladas. Atenea a veces era representada volando como un halcón. Poseidón dio a Penélope un carro de guerra alado, que cuando corría por el mar no se mojaba los ejes. Y más. Demeter hizo un carro de guerra de dragones alados para Tripolemo y le dio el trigo que él llevó por el cielo y esparció por toda la tierra habitada. La vengativa Medea mató los 2 hijos que había tenido con Jasao y voló hacia Atenas en un carro empujado por dragones alados. En el Fedro, Platón describe a Zeus, el poderoso líder, asegurando las riendas de un carro alado, atravesando los cielos con sus dioses. Homero, en el libro 5 de la Ilíada, da una maravillosa descripción de Minerva en su carro resplandeciente, arrastrado por los caminos etéreos, cortando el cielo líquido a gran velocidad sobre Grecia, para aterrizar cerca de Troya. Diversión de los dioses. Alrededor de 1970, el dibujante Georges Pichard y Jacques Lock crearon una versión libre en cuadritos de la famosa Odisea, en la que el propio Homero surge como una especie de reportero ciego, cargando un grabador donde registra las aventuras de Ulises. En esta Odisea modernizada, los dioses son cosmonautas a bordo de una nave madre estacionada en la cima cubierta del monte Olimpo. Ellos observan, deciden, a través de monitores a bordo, los movimientos de los terrestres en la superficie, y deciden cómo intervenir a través de unidades de transportes propias. Ellos descienden a la Tierra e interfieren directamente en los acontecimientos. Existe una corriente de historiadores que considera al propio Cronos, padre de Zeus derrotado por el hijo en guerra, el primer fundador de Roma. No todos concordaban con eso. De cualquier forma, Rómulo, uno de los tradicionales fundadores del futuro imperio, parece ser otro hijo de los dioses, según Drake, alrededor del año 775 a.C. Un astronauta personificado como Marte puede haber descendido para fecundar a Rea Silvia, la más noble de las doncellas de Alba Longa, generando al héroe Rómulo, destinado a crear el grande e histórico pueblo romano, que modeló nuestra civilización. Las leyendas aún cuentan que Rómulo no murió, mas subió a los cielos en una nube. Crónicas. Pero la presencia de ovnis en la Roma antigua está más presente en las crónicas históricas que en las leyendas. Algunos ejemplos. Además de esos eventos en el cielo inferior, entró a los registros que en el consulado de Manio Asilio y Cayo Porcio, 114 a.C. llovió leche y sangre, y que frecuentemente, en otras ocasiones, habría llovido carne, por ejemplo, en el consulado de Publio Volumio y Servio Suplicio, 461 a.C. Y que ninguna carne no tocada por los pájaros predadores se pudrió. Igualmente que, un año antes de Marco Craso, 53 a.C. fue muerto por los partos en la batalla de Carré. Llovió hierro en el distrito de Lucania. Plinio, en Historia Natural, libro 2. Y ahora con 7 naves corintias, 2 de Córcida y una décima que los leucadianos proporcionaron, él, Timoleao, partió, y, a la noche, después que él entró en alta mar y disfrutaba de un viento favorable, el cielo pareció abrirse de repente con una explosión por sobre el navío y lanzar un fuego abundante y notable. De allí se elevó una antorcha, como las que los místicos cargaban, que salió corriendo con ellos, acompañándolos en su curso, y cayó precisamente para la parte de Italia para la cual se dirigían los pilotos. Plutarco, 344 a.C. Allí, en la calma de la noche, se dice que ambos cónsules fueron visitados por la misma aparición, un hombre de estatura mayor y más majestuosa que la humana, que declaró que el comandante de un lado y el ejército del otro debían sacrificar las almas a la madre tierra. Livio, 340 a.C.
Navíos fantasmas fueron vistos brillando en el cielo en el distrito de Amiterno. Surgieron, en muchos lugares, visiones de hombres en trajes brillantes, a distancia, sin que se aproximasen a nadie. Livio, 218 a.C. El disco del sol parecía haberse contraído, piedras brillantes habían caído del cielo, en Preneste, en Arpí habían escudos del cielo y el cielo parecía que estaba luchando con la luna, y en Caperne 2 lunas se habían levantado de día. Livio, 217 a.C. En Adria fue visto, en el cielo, un altar, y en torno de él bultos de hombres vestidos de blanco. Livio, 214 a.C. De Ameria y de Tuda, ciudades de Italia, fue informado que a la noche allí fueron vistos en los cielos lanzas y escudos flamantes que primero se movieron en direcciones diferentes, y después se entrelazaron asumiendo las formaciones y los movimientos de los hombres en batalla, y que por fin algunos de ellos huyeron, en tanto los otros se lanzaban en su persecución, habiendo todos desaparecido por el oeste. Plutarco, en Cayo Mario, refiriéndose al año 103 a.C. Relatos semejantes no faltan, cuerpos celestes y luminosos surgían del cielo para interrumpir batallas o ayudar a uno de los lados, y, conforme a que el tiempo pasa, los dioses parecen influir cada vez menos directamente sobre los destinos del Imperio Romano para manifestarse cada vez más a través de vehículos fantásticos que cruzan el cielo. Esta sería la razón por lo que solo en esta zona que hay entre Grecia y Turquía querrían abrir este portal. Parece que aquí pudo haber algo en el pasado, algo que quieran abrir otra vez. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.